Record. Ahí sí, ¿estoy grabando? Sí. Ya, creo que ahí estoy grabando, si no me equivoco. Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Dice, un jugador de básquetbol envía una pelota a una velocidad inicial de 7 metros por segundo a la menos 1 y un ángulo inicial de 45 grados. ¿Ya? Un lanzamiento de básquetbol normal. Se considera como inicio del movimiento a tiempo cero y el punto donde la pelota quita las manos. ¿Ya? Y estas son las coordenadas del lanzamiento. Desde un punto cero y una altura, que es la altura del jugador, que es de 2 metros, la altura 1. ¿Ya? Entonces, desde 2 metros el jugador lanza la pelota con un ángulo 45 y esta velocidad. ¿Ya? Y nos dicen que la, la función que describe la trayectoria de la pelota hasta llegar al suelo o la canasta donde tenga que llegar, está acá. Porque considera la altura inicial de donde parte la pelota, considera la velocidad inicial, pero descompuesta como si fuera un vector. Recuerdan, bueno, no voy a entrar en detalle de vectores, pero si recuerdan, los vectores se pueden descomponer en un eje X y un eje Y. Entonces es la componente del eje Y y la componente del eje X de la velocidad, la variable X, que es la distancia en metros, un medio por G, que es 9.8, la aceleración de gravedad, y esas son las variables que considera. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos primero a responder esta pregunta, hacer un esquema del problema. Vamos a tratar de representar la trayectoria de la pelota utilizando esta función eh, con distintas variables para el eje X. Vamos a tratar de hacer el gráfico en Excel y después responder a la segunda pregunta, que es ¿con qué ángulo llega la canasta? Con los valores que nos están dando. Entonces, para primero poder hacer el esquema del problema, tenemos que hacer un gráfico en Excel, ¿ya? Y con eso vamos a poder entrenar un poquito el uso de este programa para que mañana lo podamos utilizar en los seminarios. Lo primero que nos viene a la cabeza es expresar esta función en una celda de Excel. ¿Ya? Eso puede ser lo más complicado de utilizar funciones en Excel, expresar de buena manera las funciones. Yo aquí ya la tengo expresada, pero se la voy a dejar ahí en pantalla para que la podamos escribir juntos. Ahí está. Esta es mi función. Entonces voy a tratar de ampliar esto para que vean la función completa. Inicio, fuente, esto lo vamos a ampliar. Está. ¿Ya? Esa es la función, la misma que está acá, que está expresada de manera lineal, respetando todos los paréntesis y todas las secciones que puede tener la función para que ande de manera correcta. Es la altura más B0i partido B0x, esto por x, menos un medio por g partido B0x al cuadrado, y todo esto elevado a x al cuadrado. ¿Ya? Esa es la función completa. Ahora, para poder pedirle a Excel que haga funcionar esta cosa y entregue valores, tenemos que definir dos cuestiones. Primero, todas las variables que está utilizando la función. Hay que reconocer las variables que son fijas, o las constantes, y hay que reconocer cuál es la variable independiente. En este caso es x, siempre es x en la función. La variable independiente vendría a ser la distancia entre el lanzamiento y la canasta, que aquí nos dicen que está a 3,5 metros. Pero nosotros vamos a hacer la trayectoria completa, desde 0 hasta 7, hasta que la pelota caiga al piso. Entonces, para poder hacer funcionar esto, tenemos que definir primero cuánto vale B0i, cuánto vale B0x, cuánto vale G y cuánto vale H1. Sabemos que G, esto lo vamos a entrar acá, vamos a hacer una tablita, voy a ampliar una tabla, valor. Sabemos que G entonces vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cierto? O sea, hay que tener ojo con la unidad. La altura del jugador, que es la altura inicial, son 2 metros.
también está en metros. Y nos piden, tenemos el V0, que dice, según el ejercicio, parte con una velocidad inicial de 7 metros por segundo a la menos 1, pero nosotros necesitamos la componente en el X y en el Y. Vale, 7. Y además nos dan un segundo dato, que es un alfa, que es el ángulo de lanzamiento de la pelota. ¿De qué nos sirve eso? Ahí vamos a ver. Eso es para calcular las componentes del eje X y del eje Y de la velocidad. ¿Ok? Entonces nos estarían faltando estos dos valores para hacer funcionar la cosa. Lo dejamos para después. Lo segundo que necesitamos para que esta función ejecute su tarea es hacer esta típica tablita que ustedes hacen en el colegio de repente, de asignarle valores a X de manera arbitraria y calcular los valores resultantes en Y. ¿Ya? ¿Qué valores de X vamos a utilizar? Vamos a partir con 0, que es la distancia de lanzamiento. O sea, el punto de lanzamiento, que es el punto 0, obviamente. Y vamos a pedirle a los datos en el eje X que vaya de 0,5 en 0,5 metros hasta llegar a 7 para hacer la evaluación completa. ¿Cómo se hace eso en Excel? Excel generalmente uno le entrega en la celda un set de 3 datos y ya interpreta cuál es la secuencia correcta. Entonces, si yo le entrego 0, le entrego 0,5 y 1, luego yo tomo estos 3, tomando los 3 datos, y desde aquí en la esquina amplío hacia abajo, Excel ya interpreta que tiene que seguir la secuencia. ¿Ya? Con los 3 datos es como lo mínimo para que Excel entienda que hay una secuencia. Luego esto se amplía. ¿Ya? Otro ejemplo, por ejemplo, aquí voy a poner 1, 2, 3, tomo estos 3 valores, amplío hacia abajo, y esa es la interpretación de la secuencia. ¿Ya? Aquí obviamente va de 0,5 en 0,5 hasta 7. Esos son mis valores para X y esto está en metros. ¿Qué tengo que hacer con esta función? Tengo que expresarla, esta misma función tengo que expresarla en la primera celda. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto? Para llamar funciones en Excel, las que sean, uno siempre utiliza en una celda en blanco la celda igual. ¿Ya? Por ejemplo, promedio de, o igual suma de, o lo que sea. Puedo escribir igual a esto más esto. ¿Ya? Bueno, esto es 9,8, perdón. 9,8, ahí sí. Ya, por ejemplo, no puedo decirle igual a esa celda de acá, que no vale nada. ¿Ya? Pero con el signo igual, yo empiezo a asignarle cosas a esta celda de manera funcional. ¿Qué lo tengo que asignar? Tengo que asignarle. Disculpe, lo ¿Sí? de los valores que hizo recién era solo apretándolo. Claro, tú escribes igual y puedes llamar a una función escribiéndola o apretar Ujú. en cualquier otra celda. Ya, gracias. O puedes escribirla tú a mano. ¿Ya? B9, ahí. Pero con el signo igual siempre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que llamar? Primero, según la fórmula, tengo que llamar a H1. Y H1 está ahí, ¿ya? Que es la celda B10. Ese es mi H1. Después la fórmula dice más, abro paréntesis. El valor de B0i, este, dividido el valor de B0x, ese. Cierro paréntesis. Por, que en este caso un asterisco, x. Aquí, chuta, me quedo encima la fórmula. Perdón, voy a mover esto para el lado porque me queda encima. Ahí, un poco más lejos. Igual, de nuevo, H1 más, cierro paréntesis, B0i dividido B0x, cierro paréntesis, eso por x, ya que está en el D7, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, un medio que es 0,5 por, abro paréntesis, g, que es 9,8, dividido, abro paréntesis, B0x elevado con el gorrito a 2. Cierro,
por, de nuevo, x, pero ahora al cuadrado. Y cierro paréntesis. Si les dice que necesita hacer una corrección, le dan a aceptar, ¿no? Seguramente me faltó un paréntesis. ¿Ya? Ahí está toda la expresión. ¿Ya? Pero en vez de ahora tener los valores expresados como de manera genérica, tengo las celdas que contienen estos valores. Ahora, no me calcula nada porque me están faltando dos valores. Me está faltando el B0i y el B0x. Y eso es lo que nosotros vamos a calcular. Y aquí, un poco de trigonometría y vectores. El vector de velocidad tiene que ver con la velocidad que sale acá. ¿Ya? Y me dicen que este vector tiene un valor de 7 metros por segundo a la menos 1. Entonces nosotros necesitamos calcular la componente en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Para eso necesitamos el ángulo de salida y el ángulo nos lo están dando acá, 45 grados. Entonces, el B0x se define como la velocidad inicial por el coseno de este ángulo y el B0y se define como la velocidad inicial por el seno de ese ángulo. ¿Ok? Vamos a poner acá. Entonces, el B0y, este, es igual a el B0 por cos. Devuelve el coseno de un ángulo. ¿Ya? Solo con la palabra cos, Excel también entiende que es coseno. Y para eso, ¿coseno de qué? De alfa. Ahí está. Y el B0x, no digo que era seno acá. Seno. Ahí sí. Ese B0y, que lo puse al revés. Y B0x es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo. ¿Ya? Y si se dan cuenta, ya aquí la función ya empezó a andar porque ya tiene los valores que le faltaban. ¿Duda hasta acá? ¿Alguien? ¿Puedes repetir esta parte? ¿De las velocidades? ¿No? Sí. Ya. Nosotros asignamos aquí a la función todos los valores, en las celdas que corresponden a los valores que están en esta función de acá, ¿cierto? Pero no calcula Ajá. nada porque le faltan estos dos de acá. Si lo aquí doy 1 y 2, ahí empieza a calcular. Si le doy 3 y 4, ahí, bueno, sigue dando 2. Ya. Como faltan estos valores, yo los tengo que calcular, ¿ya? Y yo tengo la velocidad inicial, pero ese es el módulo del vector completo de salida. Y el vector se compone Ujú. en X y en Y. Y esto se calcula Sí. así. La componente en el eje X es igual a la velocidad inicial, o sea, a la celda B2 es Ya. por cos de el ángulo. Que en este caso es 45. Enter. Ahí está. El B0i es el B0, la velocidad inicial, por seno de alfa. Ahí está. Ah, ya, ok. Esas Gracias. son las velocidades. Entonces, ahora esta cosa empieza a funcionar. Ya voy a ampliar acá. Ya tiene todos los valores. Y si yo amplío hacia abajo, Profe, ¿sí? ¿Sí? em, cuando puso los valores de X en el Excel, ¿cómo lo hizo como para que se rellenaran solos que como que encontró un patrón? ¿No había dicho algo así? Bueno, Yo le di tres valores. ah, sí, Perdón, no voy a hacer de nuevo. Le di tres valores. Le di el 0, el 0,5 y el 1. ¿Ya? Entonces aquí mandé 0,5, 0,5. Yo tomo esos tres valores, mm, ¿ya? Cuando los tengo seleccionados, me voy aquí a la esquina, cuando la cruz se pone en negro, y ya, amplío hacia abajo, hasta 7. ah, ya, ¿Ok? Ahí están ya, los valores. ya, Ya, aquí gracias. la función está utilizando todos los valores de la celda y está utilizando a x como la variable continua, ¿cierto? Si esto yo lo Profesor, amplío, ¿sí? disculpe, ¿por ¿Sí? qué B0i y B0x le había dado dos valores distintos si el seno de 45 era lo mismo que el coseno de 45? Seno, coseno, seno, coseno. No sé, yo lo estoy pidiendo nomás acá. A ver, seno. Devuelve el seno de un ángulo determinado. 13.
A ver, ¿cuánto es el coseno de 13? ¿Está bien el seno de 45? A ver, igual seno de 45. Es 0,8. Igual. Claro, porque es 45 grados. Y, Pero porque después lo multiplica por el 7, por eso da distinto. no, pero coseno y seno me dan valores distintos. Coseno, a ver. Sí, es coseno hiperbólico, el arco coseno, no, son valores distintos. Coseno y seno de 45 no son iguales. Compruébalo con una calculadora de cualquier manera. Y me avisan. Es que me da el mismo valor, profesor, en la calculadora. ¿Cuánto le da? 0.70. En los Y dos eso velocidades. es raíz de 2 partido por 2. Y los dos deberían En dar lo mismo. ambos. Mm. A ver. Utilizando esta misma función. Así es, profesor. 7 por coseno de alfa y 7 por seno de alfa. Sí. Va. ¿Y por qué será? ¿Excel está mintiendo entonces? Le voy a preguntar a Wolfram. Porque eso está. Ya, perfecto. Y seno de 45. Aquí, ¿cómo el seno? Va, sí. 45. Me sigue dando valores distintos. ¿Pero le estás pidiendo el seno angular o el seno a secas? Es que mi calculadora cuenta el seno angular, entonces no. ¿Y cuánto te da el seno? Asumámoslo como lo que te da en la calculadora. Vamos a poner seno de alfa y coseno de alfa. ¿Cuánto te darían cada uno en la calculadora? Ambos senos me dan 0.70. 71. El seno y el coseno. Así es. Así es, 0, profesor. 0,71 y 0,71. Así es, ¿Sí? sí. Ya, entonces vamos a utilizar el valor que nos da la calculadora. ¿Alguno le da distinto a la calculadora? Después les voy a revisar por qué da distinto en Excel, no tengo idea por qué. Me da lo mismo. Ya, perfecto. Entonces le vamos a crear la calculadora. Seno de alfa, coseno de alfa, 0,71, 0,71. Debería ser, porque es 45 grados, sí, debería ser igual. Entonces, dijimos que para el i se utilizaba el seno y el x el coseno. Entonces esto es igual a la velocidad inicial por eso, o 0,71, y esto es la velocidad inicial por eso. Ya. Igual me hace más sentido porque como es 45 grados, tiene que tener el mismo módulo para X y para Y. Está justo al medio. ¿Se acuerdan un poco de vectores? Y pues si esto fuera 47 grados, está más cargado hacia el Y que hacia el X. Pero como es 45 grados, está justo entre el X y el Y. Por tanto, los módulos de la descomposición de los vectores debería ser igual. Así que no sé por qué me da distinto coseno y seno acá en Excel. Se los voy a averiguar. Porque coseno de un ángulo. Ya lo voy a revisar después. Entonces, tenemos aquí nuestra función y aquí están los valores. Lo dejamos como que fueran 5, 497 y 497. ¿Qué pasa si yo amplío mi función hacia abajo? Ya me encuentro con algunos errores. ¿Ya? Fíjense que si yo presiono la celda acá, está utilizando los valores de la celda y el valor de x. Si presiono la segunda celda, acá, la función automáticamente se cambió al segundo x, pero también cambió la posición de la celda donde están los valores fijos. ¿Ya? Y si me voy más abajo, acá, cambió la posición de x, pero también cambió la de los valores fijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos de acá no tienen que cambiar, solamente va cambiando el x.
¿ya? Esto sí tiene que quedar fijo siempre aquí arriba. Y para eso yo tengo que fijar la letra y el número de todos los valores fijos. Por ejemplo, si una celda fuera B10, la celda fija sería así, B10. Agrego un signo peso a la letra y un signo peso al número. Con eso le estoy diciendo a la función que se quede siempre acá, ¿ya? Que no se mueva, que ese es un valor fijo, ¿ya? Y que está asignado en la tabla. Entonces, fíjense bien, acá en la función, el B10, por ejemplo, que vendría a ser el H1, no está fijo. Entonces ahí yo le agrego un signo peso en la letra y en el número, ahí queda fijo. B7 también va fijo. Van todos fijos menos el X. Todos los B van fijos ahí. B7 fijo, B8 fijo. El D no, porque es el X. Ese es un valor fijo. Fijo. O fijo. Y el D queda en movimiento. ¿Se entendió esa parte? Sí. Ya. Fíjense que ahí está con los valores fijos. Si lo amplío ahora, ahí empieza a funcionar. Comprobemos. Ahí está el X con sus valores. Y si me voy a esta, se mueve en el X, pero sigue con los valores que están asignados arriba, ¿ya? Eso es muy importante cuando ustedes le asignan funciones a Excel. Tienen que asignar cuáles son los valores fijos, cuáles son las constantes, porque si no, va a considerar todas como si fueran variables. ¿Ya? Entonces aquí yo me puedo, esto lo puedo correr, juntar con lo otro. Acá. ¿Alguien tiene activo el micrófono y que hay como un poquito de acople? Los voy a mutear a todos por mientras, porque me llega harto. Ay, ahí sí. Ya, entonces tenemos nuestra función. Veamos si tiene sentido. ¿Cómo se hace un gráfico en Excel? Simplemente pueden tomar la etiqueta y todos los valores. ¿Y qué es lo que vamos a insertar acá? Insertar un gráfico de dispersión. Ahí está. Gráfico de dispersión. Y ahí está mi problema. ¿Ya? Entonces la función parte en 2, se hace el lanzamiento y cae como en 6,5 por ahí. ¿Se parece un poco a lo que muestra acá? Sí, es igual. Parte en 2, sube hasta como 3 y tanto y baja en 6,5. Ahí cae al suelo. ¿Ya? Entonces esto funciona. Efectivamente, si yo hubiese hecho el coseno y el seno con lo que me dio a mí, me hubiese dado mal. No tengo idea por qué. La verdad, quedo al debe con ustedes de por qué. Porque este es el coseno de un ángulo. Y el ángulo es 45 y no da. A menos que hay que expresar el ángulo en radianes, pero no sé si tiene sentido. Profe, ¿cómo sacó las variables y qué apretó? Acá, ¿Sí? fíjese que acá expresamos la función, ¿cierto? Hasta ahí va usted, ¿cierto? Con los valores fijos. Y lo que yo hago es tomar ahí, cuando la cruz se pone en negro, y amplío hacia abajo. Ya, gracias. Ya. Esa es la representación gráfica del problema. Además nos dicen que hay una canasta que está a 3,5 metros. 3,5 metros. Bueno, ahí no sé por qué es exactamente 3,5, pero es 3,5 porque aquí en el ejercicio nos dan un L de 3,5 y eso es lo que aquí hay que asumir. La Profe, canasta, ¿sí? en el chat alguien pregunta si podría repetir cómo puso los valores fijos. Ya, a ver. Volvamos a eso. Esta es una celda, aquí está el ejemplo, es una celda, en la función, por ejemplo, aquí yo le doy B10, que es donde está mi H1, ¿cierto? B10. Si yo esto lo muevo hacia abajo, B10 aquí no está fijo, entonces si yo me voy ahí, se mueve en el X y también se mueve en el B. ¿Ya? Si yo me muevo más abajo, esto ya queda por allá. ¿Por qué? Porque la celda B10 no está fija, está en movimiento. Entonces, esta es la expresión por una celda en movimiento y esta es la expresión en una celda fija, ¿ya? Que es agregándole el signo peso a la letra y al número. Entonces acá a B10 le agrego peso a la letra y al número. Y a todas las variables que salen acá en B, todas las B7, B8 son las que corresponden a la tabla y
La variable x es la que está en la f. Esa no va fija, porque esa se va moviendo. ¿Ya? F7, F7. Todas las demás son valores fijos y van con signo peso de la letra y el número. Cuando está eso bien hecho, la función, yo la reviso en cualquier punto, va a estar en condición con su x, pero va a mantener los valores fijos. Y ahí la cuestión funciona. ¿Sí? Pero ahí entiende que se tiene que mover solamente en el X la función, ¿o no? Claro, porque O yo sea, que dejé, tiene que agarrar solamente los valores de X. el x libre, acá, F7. Ya, Entonces ahí está entendiendo de que se mueve en el x. Ahí, ¿lo ves? Se mueve solo en el x. ya, gracias. Ya, Profe, entonces, una pregunta, disculpe. ¿sí? Para las pruebas tenemos que manejar lo de descomponer los ángulos en X No, y en Y. no, si esto es Solamente para este ejercicio. para este ejercicio, sí, no, si las pruebas tienen que ver con el contexto de la materia. Son ejercicios, en lo posible, la mayoría son ejercicios de farmacología, como lo que Ya, hicimos la vale, semana pasada, gracias. ¿ya? Porque esto en Profe, realidad no tiene mucho sentido. ¿Sí? hay una pregunta en el chat que dice que pregunta sobre si se puede hacer el proceso inverso, o sea, tener los valores de x e y y luego calcular la función, o sea, no al revés. Sí, pero eso es algo más complejo que vamos a hacer mañana, que es ajuste y modelamiento, que tú tienes un set de datos, ¿ya? Y le buscas una función, ¿ya? Pero eso lo tenemos que ver mañana, no se me adelante, pero sí se puede hacer. Ahora vamos a partir ajustando funciones lineales, que son las más simples, ¿ya? Porque un modelo como este tendría que ser una hipérbola, o modelos logísticos, y ahí ya se complica un poco la cosa. Nosotros vamos a aprender a ajustar dos, que es el modelo lineal, buscar la función de ajuste. Ahí hay una estrategia de estadísticas que es para saber si el ajuste es bueno o el ajuste es malo a los datos, que es el chi cuadrado. Y vamos a repasar un poco el ajuste logístico que tiene que ver con farmacología. Pero eso lo vemos mañana. Profesor, ¿Sí? disculpe, es que me había quedado una duda respecto a una cápsula que había subido en la que usaba Excel, era el ejercicio que se refería a la levadura. ¿Cómo ¿Sí? era que obtenía los parámetros? Es que como que no comprendí la tabla que estaba en No, esos el... parámetros se los di yo. Pero es que había una tabla a la derecha que mostraba, por ejemplo, las pendientes que no... ¿Cómo se interpreta? Ah, ya, pero que ese es otro ejercicio, veámoslo después. Ay, Lo podemos discutir. Terminemos con este porque si no nos vamos a confundir. Porque ese es sí, otro ejercicio y tiene que ver, yo recomendaría no ver esa cápsula todavía hasta que pasemos cinética enzimática. ¿Ya? está bien. Porque Gracias, profesor. ese ejercicio tiene un poco de cinética enzimática. ¿Ya? Ah, Si no me es que equivoco. Profe, aparecía como con unas pendientes y unas definiciones como P1 menos por P más 1, entonces Claro, no, me vea, ese confundí. es para después. Ahora en pero la página está disponible todo el material, pero la idea es que ustedes lo vayan estudiando según la materia. ¿Mm? cuando fijó la Gracias, profesor. celdilla, ¿fijó el signo peso solo al comienzo de la celdilla o también entre medio? En la letra y en el número. Y en el número. En la Ah, ya. letra y en el número, ¿ya? Porque tú puedes Ok. fijar solo la letra o puedes fijar solo el número para que se vayan moviendo en una cosa, pero aquí van los dos fijos, ¿ya? Ya. Vamos Ok. con la segunda parte. Nos dicen que hay un canasto que está a 3 metros y a 3,5 de lejanía. Entonces aquí vamos a insertar una forma. Forma. Voy a insertar forma en Excel. Instrucciones. Formas. Hay un canasto que está justo acá. Ese es el canasto. ¿Ya? Está a 3 metros de altura y a 3,5 de distancia. Entonces nos preguntan cuál es el ángulo con el que llega la pelota al canasto. ¿Cómo encuentro el ángulo? Esto es trayectoria, es una distancia en X y en Y. Y si yo quiero el ángulo en ese punto, ¿qué tengo que buscar? ¿Podría ser la pendiente? ¿La pendiente de qué? O sea, tendría que ser con la derivada. Claro, entonces tengo que encontrar una recta tangente justo en ese punto, ¿cierto? Y encontrar la pendiente de esa recta tangente que es la derivada. ¿Ya? Entonces tenemos que derivar esta monstruosidad. Lo podemos hacer a mano o le podemos decir a Wolfram.
Profesor, disculpe, en ese caso habría que ocupar tangente, así como devolver la tangente. Sí, con arco tangente. Hay que hacer el arco tangente de ese resultado, pero lo vemos al tiro. Lo primero que hay que hacer es, esta es la función de trayectoria, y obtener la derivada de esa función para obtener la recta tangente en cualquier punto. ¿Ya? Ahí está la función. La pueden copiar si la expresaron bien en Excel, la pueden copiar. Si no, yo les voy a dejar este Excel para que lo puedan resolver en la casa. Si doy Shift Enter, compruebo que está bien, ¿ya? Y se parece en realidad al problema original. Ahí está. ¿Qué le voy a pedir? La derivada de x, y esa es la función derivada, ¿cierto? Entonces me están pidiendo B0x, B0y. Me están pidiendo el ángulo con el que llega en ese punto. Entonces yo lo que puedo hacer con la derivada es calcular la pendiente, ¿ya? Y si calculo la pendiente, puedo obtener el ángulo, ¿ya? Y eso es por trigonometría, ¿ya? Porque fíjense que la pendiente es un valor que define cuál es el rango, o sea, perdón, cuál es la tasa de cambio de esa pendiente, o sea, de esa recta, y yo puedo, a través del arco tangente de ese valor de pendiente, obtener el ángulo, ¿ya? Porque la tangente del ángulo es como calcular como la hipotenusa de este triángulo, ¿ya? Porque tengo aquí el cateto y la hipotenusa, ¿ya? Entonces se define que la tangente del ángulo es las dos componentes, y si yo hago el arco tangente del valor de la pendiente de esta recta, puedo obtener el ángulo, ¿ya? Eso no es necesario que se lo aprendan, es parte del ejercicio, ¿no? A mí lo que me importa es que entendiéramos el objetivo de la derivada, ¿ya? Así que hasta ahora por lo menos se entiende. Vamos a hacer la derivada y nos va a dar un valor, ¿ya? Y ese valor hay que convertirlo a ángulo. Entonces, tenemos acá el valor de la pendiente. Y si aquí insertamos una figura, ilustraciones, formas, una línea, sería esa recta de ahí aproximadamente. Esa recta, ¿ya? Y esa recta es la hipotenusa de una componente en X y en Y. Esa pendiente es la que vamos a calcular. Ahora, esto no arroja ningún valor porque tenemos que asignarle nosotros cuáles son los valores. Nos pide en esta derivada el B0y, el B0x y la aceleración de gravedad y el x. ¿Ya? Entonces, B0y es igual, yo voy a ampliar un poquito, ventana, ampliación. Ahí, B0y es igual a 4.97. B0x es lo mismo, es igual a 4.97, o le podríamos poner igual a B0y, da igual. Ok. ¿Qué más nos pide? El g, que es igual a 9.8, y un x, ¿ya? Porque esta es la derivada a cualquier punto, pero nosotros queremos en un punto específico. ¿En qué punto es? El punto donde está la canasta, o sea, a 3,5 metros. A 3,5 metros se encuentra la canasta, y ahí yo quiero mi derivada. Entonces, x, ¿no?, vale 3.5 metros. ¿Ok? Entonces, si yo esto lo copio, se lo podría haber asignado a una palabra, pero ya no lo dice, y lo pego, ahí está. ¿Ya? Esa es la pendiente de la recta que está pasando justo en ese punto. ¿Les da lo mismo? ¿Alguno lo hizo? Y es una pendiente negativa, porque va hacia abajo, va cambiando hacia abajo. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esa pendiente? Es encontrar el ángulo, ¿ya? Y para encontrar el ángulo tengo que hacer el arco tangente de esa pendiente. Eso es por definición trigonométrica. Arco tangente de menos 0.388.613. Profe, ¿Sí? parece... Ah, no, perdón.
está. La pelota llega con un ángulo de menos 20 grados. O 20 grados. Se puede obtener el valor absoluto. Pero son 20 grados con respecto a algo. ¿Ya? Ahora, si la canasta estuviera más lejos, debería aumentar el Profe, ángulo, ¿no? ¿Sí? una consulta, ahí cuando usted puso arco tangente, el primer valor que le salió está en radianes. No, es un valor dependiente. No, el de abajo. Después de que Ah, puso claro, arco sí, tangente. sí, sí. Aquí me lo dio en radianes. ¿Cachai? Entonces Ah, aquí ya. tengo que. Le pido el valor en ángulo. Eso me lo da Ya, Wolfram. eso. Ok, gracias. Ahora, ¿qué pasaría si X estuviera un poco más lejos? Estuviera a 6 metros. Copio la derivada. La pego, la vuelvo a evaluar. Y entonces hago arc tan de menos 1.38048. Menos 54. ¿Ya? Entonces, efectivamente, a medida que aumenta la distancia que tiene el jugador con respecto a la canasta, o con respecto a un punto, el punto que sea, va aumentando la velocidad de cambio de esta curva, entonces aumenta el ángulo con que llega en ese punto. ¿Ya? Profe, Ahora, disculpe, la línea que hizo era para solamente como para visualizarlo. claro, esta es la línea que yo la acabo de escribir con la derivada, la pendiente. ¿Ya? Ya, Entonces, gracias. Profe, la segunda vez, ¿por qué sacamos el arco de la tangente de nuevo? porque No. probé otro X. Es como si la canasta hubiese estado a 6 metros. Ah, ya. La ok. puse acá. Entonces aquí ya llega con 50 grados, 54. Aquí llega con 21 grados y aquí llega con 54. Ah, ya, ok, gracias. Ujú. Profe, ¿cómo puso la pendiente ahí? ¿En dónde? En el gráfico. La derivada, cuando tú la resuelves, te da un valor y ese valor es la pendiente. Es la pendiente de No, la sí sé, recta. pero ¿cómo lo puedo poner en el gráfico? No, yo no he puesto la pendiente, esta recta yo la puse así manual. Ah, ya. Yo pensé que la había puesto. No, si no tiene. Ahora, nosotros podríamos reconstruir la ecuación de la recta. Tendríamos que. Bueno, ahí nos demoraría un poco más, pero con el valor de la pendiente tú podrías construir la ecuación de la recta. Y eso se hace, bueno, con la materia de la clase pasada. Está la fórmula principal para construir la ecuación de la recta. Pero ahí tendríamos que dar una vuelta larga. Lo podríamos dejar. Les podría grabar un seminario con eso, de cómo reconstruir la recta solo con el valor de la pendiente. Eso se puede hacer, y con la función original. Eso sería con la fórmula de punto pendiente, profe. Sí, sí. Eso creo que Pero está el profe en... después ¿cómo va a incluir al mismo gráfico? Porque ya sacar como la fórmula no es tan difícil, pero después para ponerlo en el gráfico. Ya, supongamos que calculamos aquí este CELI trayectoria. Y esta, a ver cómo podría ser. Y aquí hay una función tangente. Función recta. ¿Ya? ¿Qué es la recta? No, recta. La recta en un punto específico. Y aquí es lo mismo. Tenemos que evaluar, por ejemplo, si fuera, siempre uso la misma, 2x más 3. Supongamos que la recta nos dio eso, 2x más 3. Que la pendiente es 2. Pero en realidad la pendiente aquí era 1,5. 1,5x más 3. Supongamos que esa es la función de la recta. Entonces aquí es 1,5 por x más 3. Ahí. Ahí debería dar una recta. Y si yo grafico todo junto, debería funcionar, pues, ¿no? Ya me dio una recta para arriba, porque la pendiente es positiva. ¿Vale? Aquí la pendiente tendría que ser menos 1,5. Ahí. Insertar gráficos. Así. Ya, pero da una recta que nada que ver, pues. Pero ahí tú podrías graficar la recta que es tangente con respecto a la trayectoria de la pelota. Aquí dio una cuestión nada que ver, súper lejos.
Pero si tú podrías ir... Profe, ¿Sí? el arco de la tangente es para sacar el ángulo, ¿cierto? Sí, eso es por definición Ay, trigonométrica nomás. El arco tangente gracias. de la pendiente de una recta te da el ángulo con respecto al eje X. Que es negativo si es así y que es positivo si es así. Eso, chiquillos. Veamos dudas. Antes de que Pablo, no sé, Pablo, ¿tienen con Pablo a las 11? Si no me equivoco, ¿o nada que ver? ¿Clase? Se supone que no. Ah, ya. Entonces solo el seminario. Porque me dijo Pablo que se podía integrar a las En el 11. calendario sale que sí tenemos a las 11 con él. Sí, en el calendario aparece, En el calendario sale que sí. pero Ya. no Parece que sí sabemos tenemos. Voy a o- preguntarle por qué canal lo va a hacer. Él me dijo que se va a integrar a las 11. Yo empiezo a las 11. Me dice, mira, me acaba de decir, yo empiezo a las 11. Mandé un correo con la instrucción para el curso, dice. Ahí está. Ahora, Claudio, no encontré, pero me lo mandó a mí. Hay que dejar pero si es el mismo link de siempre. Ya, Pablo aquí dejó una cosita, se la voy a reenviar a Benjamín. Benjamín. Para que lo tengan. A las 11 dijo que empezaba. Y quiero responder. Es el mismo de siempre. Perdón, chiquillo, al tiro. Esto es FC Lab. ¿Y les pidió la contraseña cuando entraron o no? ¿Les pedía contraseña? No. No, allá. Ya, chicos, veamos dudas. Hay un alumno que preguntó que no podía entrar al Wolfram Cloud. Yo tampoco. No me deja. ¿Probaste a través de la página o probaste solamente a través de la aplicación? No sé si estará. No recuerdo que me había preguntado. Yo estaba, o sea, podía entrar por la página, pero no podía entrar por la aplicación. No, a mí tampoco me deja. Entonces, No si sé quería qué. hacer los ejercicios a través de la aplicación del Wolfram Cloud, como que no me dejaba. Era el error que le mandé. Es un error que también me tira y le tira a algunos. Y estoy preguntándole le mandé un correo directamente a Wolfram y a Disico también qué onda, porque yo trabajo con mi archivo en cloud. Así que ahora estoy guardando los archivos en el escritorio y ahí los subo a través de la página. Es un deseo. No. Voy a guardar este archivo. Profe, Dígame. es que tengo una pregunta con la guía 1. ¿Se la puedo hacer ahora o se la Sí, mando por sí. correo? No, ahora. Sí. Es que en la parte de calcule ¿Ya? hay un ejercicio en la parte 3, en el ítem 3, el 2, de un paciente diabético. Este. Sí. Y lo estábamos viendo con unos compañeros y nos daba imaginario. No sabemos si está bien Puede que o mal. la ecuación La esté mal concentración hecha. alcanzada máxima. Veamos, puede que la ecuación esté mal hecha. Ya, gracias. Yo me acuerdo que había uno que tenía una ecuación mala, porque creo que no era t al cubo, era t al cuadrado. Veamos. Pero antes que se me vaya a olvidar, voy a guardar este y voy a cortar la grabación. No, voy a grabar con todo nomás. Aquí esto lo voy a guardar. Esto también se lo voy a subir a la página. Para que lo tengan. Ya. Guardar. Eso está guardado. Está guardado. Perfecto. Un paciente Profesor, diabético. ¿Sí? disculpe, después también le puedo hacer una pregunta, por favor, de la misma guía. ¿Otro Sí. problema? Sí. Ahí. Genial. Wolfram. Nuevo documento. Veamos. La guía dice: un paciente. Oh, se me fue. Bueno, mañana vamos a hacer estos ejercicios de acá, los de ajustar datos a modelos lineales y ese tipo de cosas. Si puedo traer uno más interesante con un modelo logístico, ahí lo discutimos también.
Dice, un paciente diabético de inyectarse insulina 2 veces al día para controlar su glicemia, la concentración de esta hormona en la sangre T horas después de ser inyectada en el tejido muscular se encuentra representada por, bueno, entonces T es la variable independiente, que es tiempo, y una función en base a la variable T. Ampliación, no sé. Dice entonces que esto es concentración, concentración. Concentración es 3T más 27 más T al cubo. Ya, si aquí... Ya, esta cuestión no termina nunca, parece. Tiene un crecimiento infinito. Dice, ¿cuándo la concentración alcanza es máxima? Nunca. More. Si le pido el... No, pero no tiene. No tiene final. Hay un problema. Y esa porque la ecuación está mal expresada. ¿Ya? Este ejercicio yo se lo dejé a los ayudantes. ¿Ya? Lo van a ver en la ayudantía. Así que le voy a pedir a los ayudantes que la modifiquen y lo discutan, porque esta no tiene resolución. O sea, no tiene máximo. Ahora, pueden responder eso. Es parte Ahí de... entonces respondemos eso. Sí, o sea, la función no tiene máxima porque en la porción positiva es exponencial y no termina nunca de crecer. Profe, ¿Sí? con eso tengo una pregunta. Cuando me aparece como de menos, ahí aparece -5, por ejemplo, ¿no tengo que poner desde 0 o lo dejo así nomás? Claro, es que eso queda a tu criterio porque tiempos negativos no existen. Y las funciones generalmente tienen los dominios recorridos, consideran todos los números reales. Pues ya es difícil acotar una función solo a lo que ocurre en una realidad. Por lo tanto, tú asumes de que la función solo puede tomar valores de t desde 0 a 5. ¿ya? Y eso tú lo puedes restringir en la parte gráfica. De 0 a 5. ¿Ya? Esa es la parte que te sirve a ti. Lo otro no, porque no existe en la realidad. Existe numéricamente, pero no existe en la realidad. Así que esa es la que te interesa. Y esto es una exponencial. Y no tiene máxima. Pero no influye entonces si es que lo hago o no lo hago. No influye. Pero si va a representar el problema, que sea lógico. O sea, de 0 a más. Lo otro es la razón de cambio a cualquier tiempo, que es la derivada, y la fracción disponible a las 2 horas, es que es la integral finita, de 0 a 2. Esas son fáciles. Pero esta sí, pues, no tiene máxima porque asume es una función exponencial, no es una logística. La logística, ¿te acuerdan del ejercicio del virus EFC? Que era así y tenía una máxima, porque consideraba una población inicial. Por ejemplo, si yo esto, voy a probar, si yo lo dividiera por, no sé, por 1000, como una población inicial, voy a probar, 1000 dividido todo esto. Estoy probando nomás. Una cosa media rara. Es al revés, pero menos t elevado a menos 3. Generalmente las ecuaciones que funcionan no sabría cómo modificarla. Pero ¿se acuerdan de la función del virus FC? Que era un valor total dividido por varias cosas abajo y elevado siempre a un exponente negativo. Eso hace que la función suba y que tenga un límite. ¿Ya? Porque así como está expresada acá, no tiene, es exponencial, no para de crecer nunca. Eso. Profe, yo ¿Sí? tengo otra duda también de la guía, pero de otro ejercicio. Ya, había un compañero antes que me quería hacer una consulta, eso sí. Vale. ¿Quién era que me había consultado? Yo, profesor, el ejercicio número 5, por favor. De esa misma página. Esta misma página. De la de recién. Ya, esta se la mojada del ayudante, pero veamos, considere el circuito de la figura. ¿Cuál es su duda?
Es que no comprendo bien la expresión en sí misma, la expresión matemática. Hasta acá la expresión no dice nada. La expresión es esta. En particular la B y la R, ¿por qué lo puedo representar ese parámetro? Aquí se los dan. B es 1, R es 1. Es que O la sea, A no la da. ¿dónde está la A? La 5A. Ya calcular la rapidez de variación de la corriente en T0 y en T igual tau. Y le Es dan que, todos los valores. pero el B y el R o que no lo dan nomás en el segundo. Claro, O pero sea, en aquí. el 5B. Ah, claro. Quizás está mal enunciado, porque esto no se puede calcular si no tiene las constantes. Aquí lo único que va variando es el T. Entonces, si te calcula la rapidez de variación, tendrías que hacer la derivada, pero tenés que tener una pura variable que esté. Sí, tienes que considerar estos valores de acá. Que estos tendrían que haber ido aquí arriba, en el enunciado. Y en ese caso, por ser B y R1, entonces como que se omitirían en la práctica. Yo te sugiero asignarlo igual. O sea, la función completa con sus valores, asignarlo de igual manera. Y usted la Está bien, derivada. muchas gracias. Ahora sí. Profe, ¿cómo se escribe el logaritmo natural en Wolfram? No me acuerdo bien. LN, pues, logaritmo natural. Lo vamos a probar. LN, parece. Porque si pongo log, eso de base 10. No sé. Log, sí, me toma base Base 10. logaritmo natural automático. No sé si base 10. Bueno, y LN. No, lo toma como logaritmo natural. Porque el logaritmo base 10 log es así. Ah, ya. Sí. Ese es el logaritmo de base 10. Ahí sí. El otro es el logaritmo natural. Ya, ahí solito natural. Ya, profe, gracias. Profe, en la parte que preguntaron recién, en el módulo 3, la parte, el número 4, ¿cómo se hace? La activación del campo eléctrico durante 100 milisegundos es el tiempo. Acelera la unión desde el reposo. Esto es una función de desplazamiento. En este caso, el x es tu y, que es la variable de desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, x, desplazamiento versus tiempo. Graficar el desplazamiento, velocidad y la aceleración de partículas. Si esto es desplazamiento, ¿cuál es la velocidad? La derivada. La derivada. ¿Y la aceleración? La segunda derivada. La segunda derivada. ¿Es eso? Ah, ya. Profesor, disculpe, y en ese caso entonces se graficarían, habría que hacer un gráfico así por cada derivada y el principal, el de desplazamiento. Claro, a ver, probémoslo, veamos cómo queda. A ver si tiene sentido. Una consulta ahí con las unidades de medida. ¿Los milisegundos los tengo que pasar a segundos? Si se los pide, sí, pero aquí es gráfica calculador de velocidad de la partícula, antes de la activación del campo, a los 50 milisegundos, al finalizar el campo. Calculador de velocidad máxima, no, porque aquí no le pide que calcule en alguna unidad en específico. Ahora, como es partícula, siempre se trabaja en unidades chicas, así que yo lo dejaría solo en milisegundos. Y por ejemplo, la velocidad sería entonces, ¿quedaría en metros partido? ¿O micra o algo así? A ver. ¿Cuál es el problema? Claro que aquí nos dicen qué unidad te da el desplazamiento. No. Entonces, hay que asumir una unidad nomás. Si no tiene unidad el desplazamiento. Profe, y en esa en esquematizar el problema, ¿cómo, ¿a qué se refiere? Hacer un esquema, o sea, dibujar, por ejemplo, a ver, los que son los campos de- es que me decía dibujar, es que es un campo de centímetros hacia la región, desde el reposo desplazándose según.
Entonces tendría que graficar una partícula desde un tiempo cero, en reposo, y luego se acelera y se desplaza según la forma del desplazamiento, y ahí bueno, tiene que ser como un esquema de eso. Este es el Ah, tiempo ya, como cero, con y flechas. claro. Ya, A ver, gracias. vamos a revisar T3 partido 3 menos T3 partido 3. Ahí estoy bien. Más 2 por T al cuadrado. Sí. Ese es el desplazamiento. Ahora, de nuevo, esto es tiempo, así que esto es desde cero. Ya se va desplazando en negativo. Bueno, no sé si tiene sentido eso. Pero igual, puede ser con respecto a un campo eléctrico, y ahí los desplazamientos pueden ser negativo o positivo, no hay problema en eso. Claro, en un campo eléctrico. Entonces, si después tenemos desplazamiento, la primera es esa. Ahí está la primera velocidad. Esto es velocidad de cambio. ¿Ya? Entonces la velocidad se va desplazando cada vez más rápido. ¿Ya? Entonces la velocidad de cambio también es muy parecida, porque se va haciendo cada vez más rápida la velocidad. Si hago la segunda derivada, tengo eso. Y ese es el cambio de la aceleración. Eso es lo que me piden cuando grafique velocidad y aceleración de partículas. Y ojalá un esquema de estas tres cosas, porque qué significa cada uno. Es como es el objetivo del ejercicio. Profe, ¿Sí? en el ejercicio, en los de planteamiento, el 2, el del C14 con isótopo, ahí nos piden la razón de C14 y C2 en un fósil de T años. O sea, nos piden esa relación, esa la tenemos que sacar de internet, ¿cierto? Porque es un valor que no tenemos. ¿Dónde está ese? Ahí, el Ahí está. 5, problemas de aplicación, el del isótopo. En un momento dicen que F0 es la razón de C14 y C2 en la atmósfera. Claro. Ese valor lo tenemos que buscar entonces, porque no lo Claro, dan. porque aquí dice, sí, un cuarto de veces la razón es la atmósfera. ¿Cuál es? Sí. Si no se lo da, sí, pues búsquelo. La relación real. Y en el 3, cuando nos piden la aceleración en el sistema óptico, para sacarla tenemos que graficar, tenemos que derivar algún gráfico de velocidad o algo así. Yo tengo problemas en ese porque creo que no, que faltan datos como para realizarlo. No sé si alguien lo hizo o lo logró Según hacer. yo igual, yo no puedo hacer el 3, no sé cómo hacerlo, como que hay muchas variables y te dan como 3 números nomás. Sí, como que faltan datos, según yo. Yo por lo menos lo saqué con la ecuación que es sin tiempo. Yo hice lo mismo, o sea, pude resolverlo, pero igual fue un poco largo porque había que ocupar sí o sí las dos ecuaciones que desea consideraros. Porque dice la aceleración del sistema óptico, que vendría a ser la derivada de esta de acá. La velocidad inicial. Lo que estaba pensando era como hacer un gráfico de velocidad versus tiempo y ahí no sé, integrar o derivar y de ahí sacar la aceleración, pero si nos dan como la velocidad nomás es como complicado, ¿no? Ya, ese lo voy a revisar con calma, porque sí, parece que faltan datos. Bueno, pero se puede hacer ocupando las otras fórmulas. Era como, parece que... Bien, en ese ejercicio se considera como velocidad inicial cero porque hice parte del reposo, o la velocidad de un metro. No, el primer detector es 1 y esa velocidad inicial 0, y la segunda es 10. Y ahí la aceleración en ese tramo. Gracias por... O sea, tú podrías calcular. ¿Cómo es la fórmula de aceleración? Es. Me olvidó ya. Súper básica. Es B. Ahí está, po. B0 B1 menos B0 partido por T. Y aquí nos dan el T, ¿o no? Es que ese es el punto, porque el T está como, nos los piden sacar en el 3. Porque el T debería ser la A, y está como toda dada vuelta.
porque no nos dan tiempo, entonces habría que saber como con esa fórmula que es como independiente del tiempo, pero también habría como que buscarla y después nos hacen pedir el tiempo, después nos piden el tiempo, entonces... Parece complicado. Sí. Ya, bueno, este se lo resuelvo yo, y a ver si lo puedo tener para mañana. Si no, para el próximo jueves lo revisamos bien, para poder hacerlo yo completo. Y si que falta un dato, está muy árido, lo revisamos igual. Pero ahora estos son para que ustedes lo hagan como para prepararse en realidad. Y después nos vamos a pedir un archivo con esto, pero en realidad el revisar uno por uno no tiene sentido. Es saber si utilizaron bien la herramienta. Por ejemplo, si hicieron bien la derivada, o utilizaron la herramienta que corresponde. Eso es lo que se evalúa finalmente en la guía. Ya. Entonces, si no podemos, pasamos nomás, seguimos con los otros. Sí, pasen ese. Me pueden notificar. Pero yo estos cachos se los estoy tirando a los ayudantes, así que ahí lo conversamos. Y profesor, disculpe, es que también en ese ejercicio, en el 3, o sea, pude hacer los 3 primeros puntos, pero como después decía generar una tabla, y ahí no pude hacer esa parte porque no sé si se pueden hacer tablas en Wolfram, o habría que adjuntar así Excel. Sí, en Excel ojalá, pero en Wolfram también se pueden hacer tablas, y acá puede. insertando, aquí se ve mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Insertar tabla matriz. Sí. Y ahí tú puedes una tabla, o una matrix, de 3×3, por ejemplo. Por ejemplo. Y ahí tú puedes operar con esa tabla. Bueno, esto es un plot en matriz, pero así se insertan las tablas, desde acá. Ahora sí, es más fácil, mucho más fácil en Excel, así que pueden adjuntar los dos archivos. O insertar un gráfico Excel o la tabla Excel, lo pueden pegar acá. Entonces, yo, si abro acá, puedo, no sé, creo que puedo, copiar esta tabla. Y me la pega, sí, pero tendría que pegarla como imagen. Sí, tendría que pegarla como si fuera una imagen. No tengo que sacarle un pantallazo y pegarla, es una opción. Gráficos sí deberían poder pegar directamente. Los gráficos sí. Y la tabla tendría que pegarla como si fuera una imagen. Para poder juntarla en el Wolfram, o si no, el Excel aparte nomás. Pero eso. Está bien. Profesor, y para modelarla, o sea, para ajustar y modelar en Excel la tabla, se supone que habría que nomás copiarla directamente de la guía, o sea, porque yo intenté copiar ciertas expresiones numéricas de la guía, pero como que no me dejaba copiar y pegar en otro. Ah, sí, como que falla el formato. Algo así como que solo las letras me las deja copiar. No, de que ingresar a mano algunos datos. O si no, estas tablas creo que las tengo yo en Excel y las vamos a usar, las usamos mañana te las mando, para el seminario. Gracias, profesor. Profe, es que en el problema 1 de operaciones básicas, no sé cómo determinar la función en base a la tabla. ¿Cuál? ¿De qué parte? Abajo en el punto 5, el problema 1 de ese. No, más arriba, el de operaciones, el primer problema, el de operaciones básicas. Ah, de operaciones básicas, al principio. Ese. Acá. Ahí. No, más abajo. El primer problema, el del punto 5. Punto 5. Ese. ¿Este? No, el uno más arriba, la A. Ay, no sé cuál. Ese, ahí está. Sí, pues este. Ya, sí. este es de ajuste y modelamiento, así que lo tenemos que hacer mañana. Es de los ejercicios que vamos a hacer mañana. Ah, Como ya. les dije, la guía está completa, pero hay algunos que si no pueden hacerlo no importa porque los vamos a ir viendo, porque eso es parte de ajuste y modelamiento. Está en operaciones básicas, pero te das cuenta, hay que obtener el modelo lineal. ¿Ah? Ahí mismo donde está, un poquito más arriba. Ahí en lo de logaritmo, el 7. Ahí incluye un valor absoluto. ¿No están los paréntesis? ¿O solo es paréntesis? No, es paréntesis. Ah, ya. Eso no, este es para mañana porque es ajuste y modelamiento. Profe, en ese mismo, para determinar la función, se hace en Excel, ¿cierto? ¿Este problema?
Ujú. Sí, lo vamos a hacer en Excel mañana. Es que en una de las cápsulas salía que uno ponía el gráfico y apretaba así la línea y uno tenía como opciones para buscar la ecuación. Sí, Pero hay yo opciones. aprieto y no me sale nada. Ya, es que eso lo vamos a ver mañana. Ya, porque lo posible lo voy a tratar de hacer con Wolfram, o si no, paso por paso, sí. Porque depende de la versión de Excel que tengan, ahí da una opción a la otra. Yo prefiero hacerlo con Wolfram. Ya, profe, gracias. Profe, ¿Mm? alguien le está preguntando cómo se hace el logaritmo en base 3 en Wolfram. Los logaritmos en base, a ver, no me acuerdo. ¿En base 3? Mm. Ahí se lo respondieron. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Cómo se hace? Log, corchete, la base y el número coma y el número que Aquí dice se va a así ocupar. también. Yo creo que es así, no me funcionó. ¿Así no le Como funcionó? No, pues lo ponía entre corchetes y no pasaba nada. Y entonces después como que busqué de nuevo y salía que la base la ponía ahí al lado del log nomás y entre corchetes como el otro número. Y ahí como que me funcionaba. Y los LN a mí sí me funcionan como logaritmo natural. A mí me pasó al revés, como poniendo log y el número, no me salía el logaritmo y se volvían las letritas azules. Y cuando lo puse como con las comitas, ahí sí me funcionó. Y el logaritmo así normal me salía como logaritmo natural. Se hace así. Logaritmo, log, corchete, base, no sé, 3 de... Ahí está. Si ven, log, corchete, base 10 de 10.000. O eso, 4. Ahí está. Esa es la Y expresión. profe, otra cosa es que el profe Pablo nos envió un formulario que había que llenar, el que me envió el correo. Sí. Y nos pide hacer anónimamente, entregar datos como el peso, la altura, la masa, mejor dicho, y la altura. Y después nos pide usar Wolfram para calcular nuestro índice de masa corporal, masa magra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Que estamos como justos de tiempo por eso. ¿Y eso tienen que entregarlo ahora ya? Es que eso En lo el van a ver en correo. clase con él. ¿Qué le decía en el correo? Es que parece que dijo que tenía que estar listo antes de las 11. Ya, a ver, ¿cómo se dice índice de masa corporal en inglés? En IMC, no es ICM. ICM. IMC. IMC. Ah. No, pero en inglés corporal más, no sé cómo se dice. Corporal más CMI. ¿Se tira así? No. No sé si es no es corporal. Más index. BMI. BMI. Veamos si lo toma con Sí, es BMI. BMI. Ahí está, pues. BMI. Ahí lo tienen. Escriben con Wolfram Alpha igual BMI y ahí les da la fórmula. Y está todo. BMI. Bueno, creo que está en el formulario. Pero pregunta sobre también calcular masa magra. Tiene que haber una fórmula para eso, ¿eh? Masa magra. Que tiene que ver con la cintura, cadera, cuello. Ya, y eso también tiene que estar en Wolfram, pues, ¿eh? Masa magra, no, primera vez que escucho eso. Es magra. Es que es como por el índice,
o el porcentaje de grasa corporal, pero eso se Sí. hace con pliegues. No, son cosas diferentes. Una cosa es la masa grasa y la otra es la masa magra, que sería todo lo que no es la masa grasa. Yo encontré una Bien. página que calcula todo eso. Bueno, Sí, se también puede encontré una página que dice Wolfram. Lean Mass. No, pero es que si no, buscan la fórmula, po. Sí, están las fórmulas. Entonces, esa la meten en Wolfram. Sí, ahí Operen con Wolfram usando la fórmula. Sí, están las cosas. El problema es que lo quiere en 5 minutos más y acabamos de saber que tenemos que hacer eso, entonces no sé si va a estar listo. Claro, que me manda a mí, po. Dice que hay que usar Wolfram y hay una calculadora que lo hace solo, se ingresas tus datos. Solo que hay que medirse. Claro, mira, esta. Háganlo con calma. Y si empieza la clase, bueno, empiecen con él, pero no me han mandado el enlace. ¿Ah? Pero no es el mismo enlace de siempre, es que nos dijeron que parece que él se conectaba siempre al mismo enlace. No, yo creo que se va a conectar a este, donde estamos ahora. Así que esperémoslo. Ah, ya. Pero sí, hagan un Wolfram por mientras, vayan ingresando sus datos. Todos los que usan la fórmula, escriban la fórmula, por ejemplo, BMI, la masa, en kilogramos, altura, peso. Vayan creando variables. Altura, peso, todo lo demás. Y después vayan expresando la fórmula. Eso lo podrían hacer rápido. Yo no entiendo las otras variables de esta fórmula. ¿Cuál variables? Aparece una W, abajo altura aparece, pero no sé qué es la W. Y aquí nos dice body weight. Es el peso. Sí, ahí está la ecuación desglosada. Vale, vale.